Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Les agradezco por estar del otro lado y acompañarme en este ciclo que abrimos sobre estos encuentros y estas charlas que vamos a tener de aquí en adelante para hablar un poco sobre algo que nos compete en nuestro día a día, que es la sustentabilidad y la salud en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. Un poco la idea de estos encuentros es que ustedes se lleven herramientas para comprender qué es lo que está sucediendo a nivel interno y externo, em, para que se pueda comprender un poco de dónde vienen tantos desequilibrios hoy día de nuestra salud, tantas patologías, tantas enfermedades degenerativas, y de qué manera nosotros tenemos hoy el poder de tomar las riendas de nuestra vida para revertir todas estas situaciones. Todo lo que le quiero compartir en este ciclo de encuentros y charlas tiene que ver con un proceso personal que yo atravesé, que hace 7 años a mí me hubiera encantado que alguien me dé la claridad de lo que realmente sucede y de qué manera poder justamente hacer algo en el día de hoy para evitar en el futuro mayores problemas o enfermedades. Entonces, a partir de mi recorrido, de mi investigación y de mi propia experiencia, lo que armé justamente es un mapa donde nosotros nos podemos guiar y donde nosotros podamos tener la información necesaria para realmente ver cuál es nuestra mejor manera hoy de alimentarnos y de vivir en plenitud. Entonces armé esto que le puse el nombre de las bases para llevar una alimentación saludable, sustentable y ancestral. Entonces vamos a dar inicio. Voy a acompañar con unos PDFs para que sea un poco dinámico y que esta parte teórica por ahí no se haga tan aburrida. Así que los invito a que podamos ver acá el planito de esto que vamos a estar charlando. Como les decía, el nombre que le puse a este ciclo, como vamos a estar tocando muchos temas, em, para poder guiarnos bien, es justamente hablar de lo que es la sustentabilidad, la salud y las técnicas ancestrales que tenemos disponibles justamente para utilizar en nuestro favor. Empezamos hablando de qué comemos cuando comemos. Esta es una gran pregunta. Sobre todo como hoy en día nos encontramos en una situación actual en los que hay muchísima información, donde hay muchísimas también ofertas de afuera, desde las góndolas de supermercados, de las dietéticas, desde muchos lugares en los que nos encontramos un poco como abrumados en el momento que tenemos que tomar una decisión en cuanto a qué es lo más saludable, porque también hay muchas voces y muchas personas que opinan y que te recomiendan y que uno, en vez de sentirse cada vez más seguro, se sienta cada vez más perdido y no sabe qué creer. Justamente a partir de eso, lo que nosotros nos vamos a basar es en una nutrición que está basada en lo que es nuestra cultura, una nutrición que está basada en nuestra historia y una nutrición que está basada en nuestra evolución humana. Justamente vamos a hacer un recorrido por lo que es nuestra historia evolutiva. Vamos a charlar un poco de cómo está nuestra salud hoy a partir de todos estos desencadenantes. Y luego también vamos a estar hablando de algo que va totalmente de la mano, que es la salud de nuestros suelos. Entonces, para comentarles un poco de dónde viene toda esta situación en la que hoy nos encontramos, vamos a hablar primero de lo que fue la evolución del hombre, de lo que fue la evolución del ser humano en el entorno donde habitamos. Lo dividí en dos partes. La primera parte es un poco hablar de lo que fue la era del Paleolítico, las costumbres que tenían las personas que vivían en este momento. Este aparece hace 2 millones de años atrás y la característica era que estas personas eran cazadoras, recolectoras y nómades. Fue un momento donde se empezó a comer la carne cruda,
y apareció lo que es el fuego, entonces empezaron a aparecer los alimentos que sufrían una transformación, es decir, la cocción. En este periodo teníamos una dieta que era muy baja en lo que es índice glucémico y teníamos grandes periodos de ayunos. Esto forma parte del 99,5% de nuestra evolución. Es decir, todas estas características que acabamos de mencionar forman parte de la mayoría de nuestra historia evolutiva. Si nosotros los vamos a ver en una regla, vamos a ver que la mayoría del tiempo nosotros tuvimos este tipo de alimentación. Una alimentación que era baja en índice glucémico, donde consumíamos animales, donde teníamos periodos de ayunos largos porque a veces justamente como eran recolectores y cazadores, no podían cazar o no encontraban alimentos para recolectar. Entonces había periodos de ayunos muy largos porque había días en los que no había comida. Pero estos ayunos lo vivían de una manera muy liviana porque eran cuerpos muy bien nutridos. Y al tener un cuerpo bien nutrido puede aguantar quizás 1, 2, 3 días sin comer y no hay ningún tipo de problema. Entonces, estas eran algunas de las características que podíamos encontrar justamente en esta era y justamente, bueno, eran personas que estaban muy conectadas con el entorno, con los ciclos de la naturaleza, que estaban consumiendo también vegetales, animales que estaban libres y que no tenían ningún tipo de interferencia en cuanto a químicos, en cuanto a agrotóxicos, porque justamente todo eso todavía no existía. Entonces, había un tipo de relación en cuanto a esta forma de vida y la salud que portaban estas personas en esta época. ¿Cuándo se dio verdaderamente el cambio? Cuando empieza lo que es la era neolítica, que comenzó hace 11.000 años. Se empezó a hacer el desarrollo de la agricultura y la ganadería y también empezaron a verse las primeras agrupamientos de personas que empezaron a ser sedentarias justamente porque empezaron a poder cultivar sus alimentos y poder criar su propio ganado. Entonces ya no era tan necesario estar buscando alimento constantemente caminando, sino que ya se podían asentar en un lugar y crear un sistema que le pueda proveer de esos alimentos. Luego de este proceso se da lo que es la era industrial, ¿no? Que esto pasó hace unos 100 años aproximadamente. O sea, es muy corto el tiempo en donde el cambio brutal se dio. Estamos hablando de que todo esto estaba pasando hace millones de años, o sea, un proceso de adaptación muy grande que hizo el ser humano en su proceso evolutivo y de un momento para el otro hubo un quiebre muy grande que fue justamente el momento donde aparece en las industrias, donde se da un cambio radical en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de alimentarnos, y esto hace que nuestro cuerpo haya sufrido también un impacto muy fuerte en base a todos estos comportamientos que veníamos teniendo antiguamente, ¿no? Bueno, acá dice que la revolución industrial aparece en 1920 y ahí es donde comienzan a verse los primeros aditivos químicos. En 1950 aparecen los agroquímicos, en 1980 aparecen los transgénicos y en el 2000 comienza a verse la crianza industrial de animales. Es decir, que esto pasó en el 0,5% de nuestra evolución. Se dio un aumento elevado de carbohidratos, se empezó a ver más el sedentarismo y se empezó a comer muchas veces en el día. Justamente porque la industria nos da la posibilidad de estar constantemente ofreciéndonos alimentos, más allá de que por momentos nuestro cuerpo no lo precise así, pero el consumismo nos lleva por ahí a tener un exceso de alimentos innecesarios para nuestro cuerpo y sobre todo para las actividades que hacemos en el día. Esto es importante justamente porque después vamos a entender a qué nos lleva todo este cambio, ¿no?
Esto es más o menos como para ponernos en contexto de desde dónde viene la raíz de todo lo que nos está sucediendo hoy en día. Entonces vamos a ir a em, la próxima imagen para ver ahora qué fue lo que empezó a pasar a partir de este cambio radical que se dio, como bien les decía, en nuestra forma de vida, ¿no? Empezaron lo que son las industrias de las dietéticas, ¿no? Se empezó a dar la posibilidad justamente de empezar a traer productos de afuera, es decir, productos importados, y justamente acá se empezó a hacer una diferencia en que empezamos a consumir más justamente productos alimenticios y bajar el consumo de alimentos nutricionales. Hay una gran diferencia entre un producto alimenticio y un alimento que nos está nutriendo. Entonces, al partir de justamente la posibilidad que las industrias nos dieron de traer cosas de afuera, justamente a partir de estos aditivos, a partir de estos conservantes, empezó de a poco a aumentar en el humano el consumo de estos alimentos, ¿no? Empezó a aparecer también esto de los alimentos integrales, se empezó a introducir lo que son los aceites vegetales, se empezó con un poco el mito de que las grasas animales eran malas, entonces empezaron a ofrecernos aceites totalmente, justamente pasados por un proceso de industrialización muy fuerte que es muy perjudicial para nuestra salud. Y se empezó con este consumo muchísimo más notorio de lo que son una alimentación más alta en lo que son carbohidratos y los alimentos integrales. El punto importante de esto es que justamente empezamos a mal consumir estos alimentos. Es decir, nosotros no solo es que aumentamos el consumo de ellos, sino que también empezamos a consumir los antinutrientes que estos alimentos nos traen, porque de manera natural son antinutrientes que llevan las legumbres, los arroces, los granos, las semillas. Para protegerse, pero nosotros al consumirlo nos es perjudicial y tóxico. Entonces, en vez de hacer este proceso de transformación en el alimento, es decir, fermentarlos, lo que estamos haciendo es consumirlos y en ese punto empezamos a tener patologías que tienen que ver con la inflamación, porque no solo que estamos consumiendo en exceso los carbohidratos, sino que también estamos consumiendo en exceso estos antinutrientes. Y comenzaron a verse estas primeras dietas que están relacionadas al veganismo, al vegetarianismo, al naturismo, como que empezaron a nacer estas nuevas formas de encarar la alimentación, ¿no? Y se comenzó a tener una idea de la vida sin la muerte. Es decir, a nosotros empezar a separarnos de lo que eran los procesos de producción de alimento, cuando dejamos de cultivar nuestros propios alimentos y donde todas las masas de personas empezaron a migrar de los campos a la ciudad, empezamos cada vez a tener una separación muy grande de realmente quién produce el alimento, cómo lo produce, cómo son los ciclos naturales. Empezamos a desconectarnos de las plantas, del entorno, de los animales, y de esa misma forma también nos empezamos a desconectar a nosotros de nuestro propio cuerpo, ¿no? La separación que se da desde este lugar, desde nuestro entorno, también empieza a afectarnos a nosotros como seres humanos porque nosotros somos en conjunto con la naturaleza, estamos totalmente en simbiosis, en intercambios, estamos totalmente conectados con lo que sucede. Y esta separación que se dio en realidad de manera brutal, cuando veníamos teniendo un proceso evolutivo muy cerca de la naturaleza, hizo que también justamente empiece a haber este vacío del el alimento y la persona que lo consume, es decir, del productor y el consumidor. Antes quizás estabas mucho más cercano de la persona que producía el pan, de la persona que te vendía las verduras, quien te traía la leche. Esto se empezó a desaparecer, sería a partir de lo que es la industria, entonces nosotros ya desconocemos totalmente de dónde vienen los que estamos consumiendo, ¿no?
y de qué manera se está produciendo. Y empezamos a empezar a tener también una ignorancia de cómo funciona todo, ¿no? Ya simplemente vamos al supermercado, buscamos el alimento, lo elegimos y nos lo llevamos a nuestras casas y no nos hacemos mucho más preguntas después de eso. Entonces empezó a ver esta cuestión, que lo digo también, lo que lo viví de manera muy personal, a esta cuestión de empezar a tomar información simplemente desde nuestras casas, muy cómodos, pero sin tener realmente la experiencia de ver qué es lo que está pasando fuera, ¿no? Y nos hacemos esta pregunta, ¿la vida es posible sin la muerte? Es decir, la agricultura altera ecosistemas para producir comida. ¿Dónde va a parar toda esa vida que está allí, sería? ¿Dónde va a parar todos esos insectos, animales que estaban viviendo en un ambiente donde los sacamos para cultivar nuestros alimentos? O sea, es imposible justamente tener una dieta en la que no exista la muerte, seamos veganos, vegetarianos, es imposible porque siempre vamos a estar como seres humanos interfiriendo, porque es algo natural que se da, ¿no? Para que algo viva, algo tiene que morir. Y esto me gusta traerlo en este momento porque más adelante lo vamos a ver con el tema de los fermentos. Con los fermentos pasa y sucede exactamente lo mismo. Más allá de que nosotros estamos consumiendo un alimento vivo, no quiere decir que allí no hubo muerte. Y la muerte a veces la tenemos representada como algo malo, pero simplemente es una transformación. Nosotros como seres que somos parte de la naturaleza tenemos que empezar a asociar justamente que la vida y la muerte van juntas y que nosotros no podemos justamente mantener un estilo de vida donde la muerte no sea parte, ¿no? El tema es ver cómo nos vinculamos con esa muerte y qué respeto, qué importancia le vamos a estar dando, ¿no? Muy bien. Vamos a dar la próxima. Que vamos a hablar justamente de qué dieta llevo. Si la dieta que hoy día estoy llevando es realmente saludable y sustentable. Esta fue una de las preguntas que hice, porque yo cuando empecé a acercarme a todo eso, todo me empezó a dar muchísimo más sentido. Ya dejé de pensar mi alimentación como algo aislado, como algo que leo en un libro, sino como volviéndome a conectar nuevamente con toda mi historia, ¿no? Em, entonces es como justamente ser consciente del lugar a donde estamos y lo que está sucediendo. La pregunta acá disparadora es, ¿qué sustentabilidad tiene una alimentación cuando depende del petróleo, que es un recurso no renovable? ¿En qué momento nosotros empezamos a normalizar que ir a buscar a una dietética alimentos que vienen de la China es algo que a nosotros nos va a estar dando salud? Empezamos a vincular la idea de salud con cosas que están muy lejos de nuestro entorno y de lo que realmente pasa alrededor nuestro. Y a mí, justamente les vuelvo a decir, a mí me pasó como experiencia personal de que empecé a consumir muchísimas cosas de dietéticas de lugares que venían desde muy lejos, porque para mí era lo más saludable, era lo que en ese momento yo estaba consumiendo en cuanto a lecturas, en cuanto a personas que decían cosas que, bueno, empecé como a tener ese consumo. em, y al fin y al cabo, cuando uno empieza a trascender un poco esa idea, se empieza a dar cuenta de que en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Y acá dejo una frase que dice, cuando la energía es un bien tan preciado, cada bocado que viaja miles de kilómetros no solo es algo anormal, sino que roza lo inmoral. Y muchas de nuestras decisiones alimenticias actuales y la aceptación o la incorporación de varios protocolos alternativos de alimentación tienen una de otra forma relación y origen con las próximas cosas que vamos a ver ahora en la próxima imagen, que es básicamente encontrarnos totalmente desconectado de lo que realmente está pasando y del entorno en el que estamos. Nos da lugar justamente a decir, bueno, estamos
desconectado. Desconocemos por completo, como les decía, los ciclos de producción y empieza a haber una característica muy particular que es también tenerle mucha importancia y mucho peso a lo que es todo lo que es intelectual, todo lo que pasa por estudio científico. em, Tiene mucho más valor que otra forma de percepción, estudio y aprendizaje. Y justamente la suma de estas dos cosas nos da como resultados el hecho de que nosotros como seres humanos nos encontremos perdidos, confundidos y totalmente desconectados y desconcertados. Em, la idea un poco de charlar de esto es justamente empezar a ser conscientes de que en realidad la salud como ser humano existe en el lugar donde hoy estamos, o sea, en nuestro ambiente nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos que comenzar a conectar nuevamente con nuestro entorno y empezar a ser conscientes de todo lo que la naturaleza nos está proveyendo para justamente volver a tener un equilibrio. Yo creo que la base de empezar a sanar nuestro cuerpo, justamente posicionarnos desde la conciencia de lo que está sucediendo a nivel externo y a nivel interno. Entonces vamos con la próxima. Eh, Vamos a hablar un poco justamente de qué manera nosotros podemos comenzar a acercarnos un poco más con toda esta información. Em, Es decir, bueno, está bien. Ya sabemos lo que está pasando hoy en día, ya sabemos en la actualidad en la que nos encontramos, porque es lo más conocido que tenemos. En realidad nosotros nacemos ya en un ambiente que ya está sucediendo todo lo que acabo de comentar. De hecho, quizás muchas personas obviamente ya son conscientes de eso. El tema es ahora mirar un poquito más para atrás y decir, ¿qué sabemos nosotros de las culturas ancestrales? Es decir, ¿qué sabemos nosotros de nuestro proceso evolutivo a partir de antes de la era industrial? No sé si conocen el estudio de Weston Price, que él escribió un libro, él era un odontólogo, em, si no me equivoco, es de Estados Unidos. Él fue una persona que empezó a ver cómo los niños que él atendía, los primeros niños que él atendía, em, se encontraban con un estado bucal bastante bien, bastante bueno, y después a medida que fueron pasando los años, él empezó a notar que los niños cada vez venían peor con sus dentaduras, empezaron a tener más caries, empezaron a tener muchísimos problemas dentales que se asociaban por ahí a personas mayores y que ya desde niños ya los empezaban a manifestar. Por esto y por una historia personal también que le sucedió con su hijo, empezó como a preguntarse qué era lo que estaba sucediendo, qué estaba sucediendo en la humanidad, que se empezaron a manifestar cada vez más estas patologías o estos desequilibrios. Entonces lo que él hizo fue salir de viaje con su esposa a estudiar básicamente muchas tribus. Tribus originarias en diferentes partes del mundo, eh, se fue, las estudió, vivió con ellos para ver qué comportamientos tenían, qué cosas hacían, qué cosas consumían, para poder comprender un poco más de dónde venía todo esto que estaba sucediendo. Bueno, ahí le puse algunos países que recorrió, em, y empezó a ver que había características en estas tribus que seguían consumiendo alimentos locales, que seguían consumiendo alimentos altamente nutricionales, que más allá de que no tenían para cepillarse los dientes, tenían una salud bucal excelente. Em, Acá como vamos a hablar muy puntualmente de lo que es el sistema digestivo, que es la base para tener un cuerpo increíblemente sano, justamente el tracto digestivo comienza desde la boca, ¿no? Entonces la boca es una carta de presentación también de saber cómo está por dentro nuestro sistema digestivo. Porque justamente
este odontólogo se empezó a dar cuenta de que estas personas tenían una boca en muy buen estado, justamente eran bocas que tenían ausencia de caries. Justamente se dio cuenta de que el aspecto desde a nivel fisiológico tenían mandíbulas más grandes, es decir, que eran como más anchas las caras, y cómo después, a partir de que empezó a haber este cambio de alimentación, hoy en día empezamos a ver que nosotros empezamos a tener las mandíbulas un poco más chiquitas, las bocas cada vez más chiquitas, y empieza a aparecer mucho más estas, estos problemas bucales, ¿no? Entonces ahí dejo unas imágenes que están sacadas de su libro, de fotos que él le sacado a las personas que tenían una salud bucal excelente, tenían dientes prolijos, fuertes. Bueno, decía que tenía un buen aspecto físico, que tenía mucha resistencia a las enfermedades y que no existía justamente las enfermedades degenerativas que hoy encontramos. Em, Encontró también algo que tenían en común todas estas culturas tradicionales que él estudió. Todas incluían alimentos de origen animal, ya sea que consumían directamente la carne o ya sea que consumían la leche, em, o ya sea que consumían insectos. Siempre había presencia animal, a veces esto más presente desde el consumo en sí del animal y otras veces de los derivados del animal, como pueden ser la leche y demás. Después, todas tenían la característica de que todos tenían presencia de alimentos fermentados, es decir, en diferentes partes del mundo todos producían alimentos fermentados. Eran las características eh, que él vio en común, que todos seguían, ¿no? Todos tenían una dieta variada, tenían una dieta omnívora y justamente tenían una dieta basada en todo lo que se encontraba localmente en el lugar. Por eso hacemos referencia a tener una dieta sustentable, porque no solo es sustentable em, en sí como para el medio ambiente, sino que es sustentable para nosotros como seres humanos, porque también es mucho más fácil para nosotros empezar a consumir alimentos que están cerca de nosotros, porque va a ser mucho más sostenible en el tiempo también, ¿no? Bueno, tenían una buena salud metabólica y cardiovascular. Es muy interesante el estudio que este doctor hizo en estas dietas. Ahora vamos justamente ya casi para llegar al final, hablar un poco justamente de las diferencias que encontramos en lo que son las dietas tradicionales y en las dietas modernas. Em, un poco para que se lleven de este primera clase es justamente ubicarnos desde dónde nosotros vamos a partir a plantear alternativas para que ustedes comiencen a realizar en sus casas, desde qué lugar nosotros nos vamos a estar vinculando con el alimento, siendo conscientes de estos aspectos que les acabo de contar. Em, Acá hice como un cuadrito comparativo más o menos como para mencionar algunas cosas y que ustedes tengan noción de eh, por dónde vamos a ir yendo em, en estos encuentros que van a ir quedando, ¿no? Hice una pequeña comparación como de qué cosas encontramos hoy en la dieta moderna y en las dietas tradicionales. Bueno, justamente en las dietas modernas comenzamos a ver mucho más presencia de aceites vegetales, de margarinas, y en la dieta tradicional podemos traer la propuesta de que ellos, bueno, justamente cocinaban más con manteca de cerdo, con grasa, con aceite de coco, con ghee. Después hablamos un poco de los aliños, que en vez de consumir aliños comerciales con conservantes aditivos, poder preparar nuestros propios vinagres caseros, en lugar de usar lácteos industriales, poder comenzar a consumir leche cruda, entera, leches fermentadas de vaca de pastoreos. En lugar de consumir gaseosas fermentadas, poder tener la posibilidad de hacer nuestro kéfir, nuestra kombucha, nuestras bebidas fermentadas. Bueno, y así
con el hecho de la mayonesa, por ejemplo, poder preparar nuestra propia mayonesa, en lugar de hacer panificado, de consumir panificados o galletas, tener la posibilidad de hacer nuestras galletas de avena fermentada, de tener la posibilidad de fermentar nuestra masa madre, nuestro pan de masa madre. eh, y bueno, siempre hay alternativas, siempre vamos a tener la posibilidad de hacer un poco mejor las cosas. No quiere decir que uno tenga que empezar a hacer todo esto ya y en este momento, porque obviamente todo es un proceso. A mí me parece importante rescatar algunas cositas que son como básicas y de todos los días, como el consumo de azúcar, como el consumo de los aceites, unas cosas que yo creo que son claves como para ya empezar a hacer pequeños cambios, porque es algo que constantemente utilizamos, sería, y después sí encuentro que uno puede ir profundizando, ir mejorando, porque bueno, siempre hay cosas que uno puede seguir haciendo, pero la idea sería comenzar a justamente empezar a rescatar estos saberes ancestrales, empezar a rescatar estas tradiciones eh, que nos han acompañado hace muchísimos años y que nos han aportado muchísima salud, empezar a imitar un poco dentro de nuestras posibilidades este tipo de alimentación para justamente empezar a conectar mejor con nuestro cuerpo y con nuestro entorno, ¿no? Estos muchas cosas van a ir variando justamente por el entorno en que cada uno está y de las cosas que uno puede conseguir. Em, pero más o menos ahora la propuesta de esta próxima clase que vamos a tener el miércoles es hablar un poco de qué manera nosotros podemos reemplazar los aceites, de qué manera nosotros podemos reemplazar los azúcares y darle algunas recetas y cosas que se pueden ir haciendo y que podamos ir viendo y aplicando. Eh, bueno, luego le estaré comentando, después vamos a hablar un poco más del impacto que tiene a nivel salud todos estos cambios que hemos visto, y no solo a nivel salud de nuestro cuerpo, sino también a nivel salud de nuestros suelos. Pero bueno, hasta acá, como para no hacerla muy larga, espero que esta información les haya servido, le haga sentido. Obviamente después podemos charlar sobre esto, podemos debatir, podemos hacer preguntas, respuestas. Muchas gracias por acompañarme y nos vamos a ver entonces el próximo miércoles en vivo.